Mi nombre es Heriberto Marín Torres, soy natural del barrio Coabey de Jayuya, conocido como el Valle Heroico. Me crié de una familia sumamente pobre, pero rica en amor, en solidaridad. Conocí a don Pedro Albizu Campos, fue como mi segundo padre. Participé en la Revolución del 50, de 1950. Quedamos vivos muy pocos. Bienvenidos a mi casa, un pequeño hogar de aquí de La Puntilla. Vamos a hablar un poco sobre la Revolución del 1950, de algo que no estaba planificado. La historia de la Revolución ha sido muy controversial para mucha gente, ¿no? Pero recientemente el municipio de Jayuya reconoció el valor de aquel acto histórico y declaró día feriado los 30 de octubre y ahora en adelante. Esa fue una revolución que no estaba planificada. Don Pedro fue a vivir a Jayuya en el 1948 y la verdad que no tenía en planes qué fecha iba a haber la revolución. Porque la persecución grande empezó inmediatamente que llegó la sentencia de 10 años que le echaron en el 36 por la calle de Recados de Estados Unidos. Y fue como llegar don Pedro a Jayuya, fue como algo bien especial para todos nosotros, fue como la llegada de imagínate, de un personaje como don Pedro, que el pueblo estaba completamente con un deseo increíble de conocerlo. Fue una noche, me acuerdo, eso no puedo olvidarlo nunca, porque lo que tú vives nunca se olvida. En casa de Griselio Torresola. Griselio Torresola era de la familia Torresola famosa del barrio Coabey, primo hermano de Blanca Canales, hermano de Doris Torresola, de Helio, el comandante, el del comandante, de Angelina, primo hermano de Nemesio R. Canales. Fue a buscarme a casa, a decirme que a casa de Blanca Canales había llegado una persona que a mí me gustaría conocer. Y cuando llegué allí, quien estaba en medio de la sala era don Pedro. Y para mí fue una sorpresa increíble. Le fui a dar la mano, no me la dio, me dio un abrazo y me preguntó cómo estaba mi corazón. Hijo, ¿cómo está ese corazón? Yo a la edad de 14 años ya yo era cadete de la República. Así que para mí fue como, don Pedro fue como un padre, un segundo padre. Llegó con doña Laura, la esposa, y con Rosita, la hija mayor. Y junto a él llegó también la famosa, el grupo de detectives nombrado por Luis Muñoz Marín, que se llamaba La Seguridad Interna, dirigida por Astor Calero. 8 detectives, los que constantemente hacían guardia como muy cerca de la Casa de Blanca, en el Camino Real. Yo vivía al otro lado del Camino Real, o
hacia el lado contrario de Blanca Canales. Pedro era una persona sumamente humilde, pero bueno, llegó sin nada, porque don Pedro no tenía nada. Pedro era una persona completamente, podríamos llamarlo indigente, porque a él no podía ejercer como abogado, ya que el colegio de abogados lo había desbarrado total. Y o sea, el Departamento de Justicia, que en ese tiempo estaba por Snyder, Pedro era una persona muy noble, muy fiel, muy querido, muy sencillo, completamente caritativo. Me encantaba recorrer el barrio, conocer la gente, ir al río con nosotros, caminar mucho, ver salir la luna por los Tres Picachos, la luna llena. Así que era un ser extraordinario, un admirador increíble de Mahatma Gandhi. Tan así que en uno de sus pensamientos, él dice, en una de sus conversaciones, que si él hubiese nacido en una patria libre, hubiese dedicado su tiempo a la ciencia y otros menesteres, ¿no? Así que de todos los pueblos de la isla iban a visitarlo, a llevar alimentos, a llevar ropa para la gente, que estábamos ya empezando a hacer un grupo grande de militantes dentro del Partido Nacionalista, casi todos jóvenes. Iba gente a preguntarle precisamente cuándo iba a ser la revolución, y don Pedro nunca habló sobre asuntos revolucionarios de fecha. Hablaba de revolución, pero no de fecha. Y es así porque sabía qué era lo que iba a hacer. Porque si hubiese dado cuánta gente, cuántos encubiertos iban en esos grupos de la Junta Nacionalista, ¿no? Se quería vender la revolución. Esos detectives les gustaba mucho acosarnos a nosotros, especialmente a mí, que yo era estudiante entonces de la escuela superior, y acosaban cuando salía de la escuela. Y había con ellos, con don Pedro, tenían mucha, nos decía que tuviéramos mucho cuidado con ellos, que no tratáramos de mantener discusiones, y en ciertos momentos don Pedro le llamaba a los muchachos, así. Tenía esa facilidad de atraer la gente, que se ganó la confianza de ellos, pero también él sabía que estaban haciendo su trabajo. Aparte de eso, don Pedro es un hombre sumamente caritativo. Un día, eso lo dice en uno de mis libros, fue una señora del barrio a pedirle ayuda porque el único hijo que tenía estaba enfermo en Ponce y no tenía quien la mantuviera y no podía irlo a ver tampoco. Y en ese momento había llegado
un grupo de personas de una de las juntas nacionalistas de la isla, que yo nunca he podido recordar de qué pueblo era, y le había entregado un rollito de billetes. Yo siempre he pensado que una persona en ese tiempo, en el 48, que las carreteras eran tan malas, de ir de un pueblo, cualquier pueblo que fuera bastante lejano de Ayuya, pues podría llevarle 40 o 50 dólares, que era en ese tiempo mucho dinero. Y don Pedro lo cogió, se lo echó en el bolsillo del gabán. Estábamos en la sala y de momento llega esta señora, don Pedro la sentó a su lado y le explicó qué le pasaba. Y entonces don Pedro, muy amable, con ese cariño, con esa bondad que tenía, sacó el rollito de billetes y se lo puso en la mano. Y dijo, aquí tienes, llévatelo. Y cuando se te termine, viene por acá, que de lo poco que haya, y te ayudamos. O sea, los ojos de aquella gente se pusieron grandísimos. ¿Qué usted ha hecho? Dice, no me pregunten, porque ella es la que más que necesita en este momento. Y hay que solucionar su problema. A mí hay gente que me dice, ¿por qué no sacó 5 o 10 dólares a la vida? Pero es que don Pedro era así. Don Pedro trataba de solucionar los problemas, de solucionarlos, no de remediarlos por un momentito. Pero para la revolución que le preguntaban, don Pedro nunca le dijo. Y lo único que le decía era a las personas que le preguntaban, ¿cuándo va a ser? Don Pedro le decía, para eso no hay fecha. El día que sea yo quiero verte allí. Pero de esa gente no apareció nadie cuando la revolución. Todos los movimientos que luchan por la independencia en Puerto Rico, sea de la forma que sea, están infiltrados. Ahora mismo todos los movimientos que hay aquí están infiltrados por la policía y el FBI. Así que era un riesgo bastante peligroso hablar con ellos sobre revolución. Esa revolución, que no estaba planificada, se debió a que en el 26 o el 27 de septiembre, de noviembre, de octubre, hubo en Fajardo la conmemoración del natalicio del general Valero, que luchó junto a don Pedro, junto a Bolívar, en la guerra de independencia de América del Sur. Y don Pedro se celebró en Fajardo, se celebró su natalicio. Y se había comentado de que iban a matar a don Pedro esa noche. Y no pasó nada. Al regreso, arrestaron en el puente de Martín Peña. Allí siempre ha habido un semáforo. Supuestamente, 2 carros de nacionalistas cruzaron en rojo la luz y la policía los paró y llevaban armas. Claro, los que fueron a Fajardo iban dispuestos a que si pasaba algo a don Pedro, defender por su vida la vida de don Pedro, ¿no? Así que ahí es que se ordena el arresto de todos los nacionalistas que tenían ellos en carpeteo. El sábado 28 de octubre va Juan Jaca Hernández
va a Jayuya a dar la orden de que el día 30 a mediodía iba a empezar la revolución y que el grupo de nacionalistas, todos los grupos de nacionalistas iban a reunirse en el pueblo de Utuado para allí hacer la resistencia por el tiempo que pudiéramos, para dar a conocer al mundo el caso colonial de Puerto Rico, que se estaba discutiendo en las Naciones Unidas. El que Estados Unidos no tiene que rendir más información sobre Puerto Rico, porque iba a darle a solucionar el problema político con el Estado Libre Asociado. Y el primer grupo que salió el día 30 para Utuado fue interceptado en el pueblo de Peñuelas, en el barrio Macaná, donde mueren nacionalistas. Y luego cuando pasan a Ponce, el grupo de Ponce, que sale para Utuado, es interceptado también por la policía, y ahí hay un tiroteo grande al lado de la frente a la fábrica de cemento de Ponce, y ahí mueren nacionalistas y muere policía. El grupo que salió de Arecibo era un grupo bastante grande. Después de haber atacado el cuartel policíaco, en que mueren unos cuantos policías y muere un nacionalista, se van por la montaña para llegar a Utuado y no pudieron llegar. Ni ningún grupo de Jayuya tampoco, que fue el único grupo que siguió la orden de ser a mediodía que se tomara el pueblo y se saliera para Utuado. No pudo llegar tampoco, porque lo que se pensaba era que la policía se rindiera y nos entregara las armas largas, las armas que tenían, porque nosotros apenas teníamos armas. Pero la policía, al rodearse en dos grupos, uno por la parte norte y otro por la parte sur, la policía abrió fuego. Eran dos comandantes. Un grupo lo dirigía Elio Torresola y el otro Carlos Irizarry, que era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y la policía no se rindió, al contrario. Tan pronto se le tiró un cóctel molotov al segundo piso de la casa donde era el cuartel de la policía, que era de madera. La policía se tiró por la parte de atrás, que estaba la casa parroquial. Abandonaron a un compañero herido, al guardia Virgilio Camacho, y se refugiaron en la casa parroquial. Los nacionalistas no entramos a la casa parroquial porque ese no era el propósito, y tampoco hubiese sido en cierto aspecto entrar en algo que no estaba programado como tal. Respetar el derecho a asilo, eso es muy importante. Cuando estaba tomándose el cuartel de la policía, que claro, coge fuego, Carlos Irizarry entra al cuartel, trata de entrar al cuartel de la policía,
a través de la escalera que estaba incendiada, y el guardia Camacho, que estaba herido en el piso, dispara a Carlos, lo hiere de muerte. O sea, el otro día murió en la clínica de Utuado. Hubo mucho respeto en el aspecto, siempre en las revoluciones hay alguien que se excede, ¿no? Los nacionalistas en ese aspecto no. Nadie se excedió en la toma de posesión y de Jayuya, y no hubo abusos de ninguna índole. Se quemó el correo, se quemaron los archivos que había de los muchachos, de jóvenes que estaban inscritos para ser enviados a Corea. Había empezado la guerra en Corea, y todo lo que fuera federal. El que el pueblo de Jayuya se quemara bastantes casas se debe a que era de madera, casi todas, y el fuego se fue corriendo. Y en Jayuya no había tampoco lo que había, los bomberos, que había un carrito de madera, un carrito que le llevaban con una manguera, y ahí se pudo. Por eso fue el problema de una lluvia sobre la quema del pueblo. Mientras eso pasaba, se quemaba el pueblo, Elías Torresola me encuentra y me dice, ve donde Blanca, búscate a Blanca donde quiera que esté, y dile que Carlitos ha sido herido y que hay que llevarlo a Utuado, a la clínica de Utuado, donde pueden atenderlo. Y yo me encontré a Blanca Canales en los altos de la farmacia de Guillermo Hernández, en el segundo piso, donde estaba sacando la bandera de Puerto Rico de su bolso, y desplegamos la bandera, y ahí se dio un viva a la República. Ahí es donde se proclama la República de Puerto Rico, en el 1950. Que mañana, digo que en este mes se cumplen los 70 años. Eso, Jayuya estuvo 3 días flotando la bandera de Puerto Rico sola. Y la Guardia, los aviones de la Guardia Nacional pasaban ametrallando el pueblo, como lo hicieron en Utuado, porque se dice de que hubo bombardeos, tanto en Utuado como en Jayuya, pero en sí no fueron bombardeos, fueron ametrallamientos, que son dos cosas distintas. En ese ametrallamiento murieron algunas personas. Y ametrallaron los montes, ametrallaron el pueblo. La Guardia, el ejército de la Guardia Nacional, que no, como tal no es una Guardia Nacional, el ejército de Estados Unidos, no se atrevía a entrar a Jayuya, porque decían que habían 600 nacionalistas en Jayuya, 300 en las calles, armados como hasta los dientes, y 300 en los montes, cuando éramos 32. Por eso fue que tardaron tanto en entrar al pueblo. Fíjate que yo estaba por la mañana ese día, el día 30, yo estaba en la escuela superior, aunque yo me había graduado ya de 4º año,
pero yo tenía una noviecita y yo bajaba de Coabey bien temprano todos los días y iba a la escuela, iba a verla, ¿no? Y ella era del barrio Mameye de Jayuya. Y entonces yo pasé por el portal de la policía y vi movimiento y tenían la radio de la policía estaba transmitiendo de que había tiroteo de nacionalistas en algunos pueblos, pero no se hablaba como tal de revolución, sino que había tiroteos. Y eso de las 12, en que ella salió, en ese tiempo era el interlocking, y estudiaba por la mañana. Y yo la acompañé hasta el sitio de la casa donde iban a buscarla por la tarde, para llevarla a Mameyes, de Jayuya. Y cuando salí de llevarla de casa de unos tíos políticos, me encuentro, salgo para Coabey y me encuentro con el grupo de los compañeros que bajaban en carro. Y pregunto para dónde van y me dicen, vamos a tomar el cuartel de la policía. Y yo, bueno, me monté en el primer carro, ¿no? Pero no me dieron armas. Yo luego conseguimos una arma, pero sí, una escopeta sin cartucho. Y entonces nos dividimos en dos grupos, un grupo que iba por detrás del cuartel de la policía, donde ahora está la Universidad Ana Geméndez, esa callecita, y el otro en la calle principal, que era donde estaba el cuartel. Y ahí es que se rodea el cuartel de la policía y ahí en los tiroteos. Ese conocimiento, ese fue el único conocimiento que se tuvo en ese momento, pero ya luego, claro, se fue dando en las radios, en los pocos radios que habían allí en ese tiempo. Ya se dieron a conocer que había tiroteo en Utuado, en Arecibo, en Ponce, en la Fortaleza. Y nosotros no pudimos salir para Utuado porque la lluvia fue inclemente y la creciente del río fue, bueno, se metió en la primera calle que le llamaban la calle Libertad, que antes le llamaban la calle de abajo, y no se podía llegar a Utuado. La gente de Utuado fueron los que más sufrieron, porque de veras fueron los que pasaron la tragedia grande de la espera y los primeros ataques de la Guardia Nacional. Ellos fueron los quienes los recibieron, donde la Guardia Nacional masacró a un grupo de jóvenes. Cuando ya se le habían terminado las municiones, que se rindieron, los pusieron en una pared en la calle Washington y ahí los fusilaron. Y los que no murieron quedaron heridos y arrestados y llevados a sí mismos a la cárcel. Hay una historia muy triste de lo que pasó en Utuado. El primero en caer fue el comandante del grupo de Utuado, Heriberto Castro. Heriberto era un hombre muy valiente
y se le enfrentó fue de lo que enfrentó a la Guardia Nacional y fue el primero en caer, y los compañeros lo envolvieron en la bandera de Puerto Rico, su cadáver. Los muertos en Utuado estuvieron hasta el otro día, eran las 10 de la mañana, y como no podían levantar los cuerpos hasta que no llegara un fiscal, y los fiscales no se atrevían a entrar, estuvieron sus cuerpos allí tirados. Decía un compañero de escritor y muy nacionalista de Utuado, que los perros lamían la sangre de los compañeros muertos, de los jóvenes. En Jayuya, donde se tomó el pueblo, fuimos a los montes. Unos se fueron había unos cañaverales en ese tiempo, y la lluvia era inclemente, ¿no? Los aviones pasaban, 2 aviones del ejército, pasaban bien bajito por el barrio Cobe, por el valle, y yo tenía un primo, Miguel Ángel Marín, que era nada, en el revólver, un revolvito de estos pequeños, le quedaban 2 o 3 balas, y cuando pasaban los aviones, que pasaban tan bajito, le disparaban. Y aquellas balas podían llegar de aquí a allá a la pared esa que está allí. En este tiempo hubiesen captaban cualquier movimiento, ¿no? Cualquier ruido, pero en ese tiempo no. Es una piedra bien grande que hay en el barrio Cobe, en una parte que le llaman Jericó, que es la piedra de la resistencia. Yo he propuesto y siempre me quedan, sí, en que se va a hacer, pero claro, se necesita poner estandamios, cosas de esas para poder lograr y poner en grande la bandera de Puerto Rico y la piedra de la resistencia, ¿no? Son muy pocas las personas que conocen de esa piedra. Yo siempre que alguien me acompaña a Jayuya, le enseño la piedra, ¿no? Porque la verdad que tiene historia. Cuando entró la guardia, o sea, el ejército a Jayuya, hubo una persona de nombre Jorge Marín, que no era de los Marín del barrio Cobe, era bien popular y se prestó a servirle de confidente, o sea, cuando entraron a Cobe, iba en un jeep con unos altoparlantes, llamándonos uno por uno. Él sabía dónde residíamos, creía que estábamos en la casa. Por ejemplo, Heriberto Marín, fíjate, Heriberto, te aseguramos la vida, yo no sé qué. Eso le dicen chota, ¿no? Eso era. Jorge Marín, Jorge Marín era el abogado. Este Marín lo hicieron luego juez de paz, y no era Jorge, el nombre no era Jorge, ahora se me va, ya me acordaré, con el tiempo se van. Murió que nadie lo quería en el pueblo cuando murió.
el pago que le dan. ¿No? Pues él lo hicieron juez de paz, juez de paz, y él no era abogado ni nada. Su hermano sí, su hermano era abogado. Pero este no. Y así fue sitio por sitio, llamando a los Torresola, llamando a los Irizarry, a mis primos, a los Morales, a los Román, que se entregaran. Y luego sirvió también de testigo en contra de nosotros. Nunca se supo que fue de la bandera de Puerto Rico, que estuvo ondeando en aquella terraza de la farmacia de Guillermo Hernández. Porque hubo un héroe anónimo que la bandera se dejó en el balcón, y esa persona la izó sobre el techo. Nunca nadie supo quién fue, porque teníamos los compañeros cuando estuvimos presos todos. Nadie sabía qué fue. El correo, cuando se quemó el correo, fue porque el jefe del correo se puso bravo, ¿no? Se puso muy bravo. Y se le puso bravo a él y a Torresola y al grupo que fue. Y ahí pues se quemó el correo. A él no se le hizo ningún daño, ni se le hizo daño tampoco al que estaba a cargo de la oficina de inscripción militar, del servicio, ¿cómo era que le llamaban? Servicio selectivo. Ajá. Así que hubo muchas cosas que son recuerdos que uno atesora, como uno ve la bandera de Puerto Rico por primera vez flotando libre, y junto con la lluvia las lágrimas, la alegría, ¿no? Eso pues nos costó muchos años de prisión, más 70 años, increíble, 70 años. Y uno dice, yo tenía 21 años para cumplir, el más próximo cumplía 22. O sea, era... Y a pesar de que pasamos muchas torturas, estamos todavía de pie. De aquel grupo quedamos 3 vivos. Emilio Marín, de Jayuya, mi primo, Jaime Crespo Bou, era un corozaleño que estaba trabajando en la carretera que se estaba haciendo de Coabey hacia el barrio Saliente, y está muy enfermo. Así que
somos muy pocos los que quedamos. Hay muchas cosas que a uno le duelen, ¿no? Recordar la muerte de los compañeros. Nosotros no queríamos que muriera ninguna gente, ninguna persona. Si la policía, por ejemplo, en Jayuya hubiese sido más cautelosa en el aspecto de saber de que estaban rodeados y entregarnos las armas, pero prefirieron que se quemaran en el cuartel, entregándolas. Yo hice guardia con una escopeta vacía que le confiscamos a un primo hermano mío, a Américo Rivera, era sobrino de papá. Y cuando fuimos a la casa, lo que tenía era una escopeta y dijo, yo no tengo cartucho, así que llévensela. Esa escopeta estuvo muchos años, la tuvo una persona, y hace como 2 o 3 años me dijo, oye, esa escopeta todavía estuvo por ahí en casa de los viejos, y luego pasó a casa del hermano y no sé qué, y ahora sería, imagínate así. La verdad, alguien debe tenerla a lo mejor. ¿Qué discutían? ¿Cómo llegan a apresarlos? ¿Cómo se dio ese encuentro con la...? Sí, bueno, la policía, los militares llegaron a Coabey una tarde el día 3 de noviembre. Pero hay algo antes de eso, hay algo, un hecho bien hermoso que yo... Mira, las personas que participaron en el ataque a la Casa Blear, Griselio Torresola, que era mi hermano, el hermano del alma de eso, y Oscar Collazo, nosotros nos encontramos en Nueva York y Griselio nunca, un día, en el primer encuentro que tuvimos, yo le hablé sobre cómo estaba el movimiento nacionalista en Nueva York y me dijo, yo no quiero saber de eso. Y es que llevaba su visión. Igual Oscar Collazo, la vez que me la encontré en casa de Griselio también, ya yo no, como Griselio me puso aquella pared, ya, el día que nos encontramos en una cafetería, en una librería llamada El Siglo, en la 115 y la Quinta Avenida. Y que me invitó a comer a su casa. Y ahí fue cuando yo le pregunté, me dijo, yo no quiero saber de eso, yo no vine para acá, para Nueva York, porque no quiero saber de eso, el nacionalismo. Y a uno le estuvo tan raro porque Griselio era la persona más allegada a don Pedro. Don Pedro tenía una fe en ese joven. Griselio me llevaba a mí 4 años. Cuando él murió tenía 25 años, yo tenía 21. Pero éramos uña y carne, como dicen. Y cuando muere Griselio allá, y Carlito muere en el otro día, el día 31 muere en Utuado, por la herida que recibió.
me acuerdo que fue como si nos dieran un cantazo, sí, algo tan doloroso. Y estábamos, yo me acuerdo de cuando muere Carlitos, estábamos en la casa de Carlitos, habíamos bajado del monte, mi primo Tato Marín y yo habíamos bajado del monte, estábamos en casa de los papás de Carlitos cuando llegó la noticia de que Carlitos había muerto. Y la mamá, doña Maya, la hermana empezó a gritar y se paró en medio de la sala aquella madre, doña Maya, con aquella dignidad increíble. Y dijo, aquí nadie va a llorar a mi hijo. Mi hijo estaba cumpliendo con su deber. Y los que cumplen con su deber defendiendo la patria no se lloran. Aquella señora ya mayor, con esa dignidad, y así era la mamá de los Torres, una mujer increíble, doña Rosalina, y así era la mamá de los Díaz, madres que dieron hijos, tú sabes, fueron tan útiles a la patria. Héroes y vivían en medio del dolor, estaban orgullosas de sus hijos. Yo recuerdo eso y con mucho orgullo y con mucho dolor también. La muerte de Griselio para nosotros fue bien dolorosa, y la de Carlito. Carlito tenía un hijo, Griselio tenía una hija, que la tenía del segundo matrimonio que tuvo allá con Lolita Otero. Y había muchos de los que participaron en la revolución, aparte de que había muchos jóvenes, había muchos padres. Estaba don Antonio Cruz Colón, que tenía hijos. Antonio Colón González, no Toñito Cruz, Antonio Colón González tenía hijos. Estaba Juan Román, que tenía hijos. Estaba Carlos Cruz, que tenía hijos. Elio Torresola tenía 2 hijos. Carlito Irizarry tenía un hijo. Ramón Robles, que era el presidente del Partido Nacionalista, tenía hijos. O sea que dejaron todo. Dejaron, como decía la famosa frase de don Pedro, dar vida y hacienda. Ellos dieron vida, hacienda, dejaron familia, unos dejamos novia, pero cumplimos con el amor a la patria, como decía Martí, y luego don Pedro, Martí dijo la patria es valor y sacrificio. Don Pedro, Martí dijo la patria es amor y sacrificio. Y don Pedro dijo la patria es valor y sacrificio. El ataque a la casa de don Pedro fue aquí en la casa, en la calle calle Cruz, esquina Sol. Ahora ya hay un restaurante piso de abajo y en el segundo piso. Al frente está
un negocio que se llama de verdura. Ahí veníamos nosotros, don Pedro, cuando vino a vivir ahí un tiempo, cuando regresó de Atlanta, que vino de Jayuya, después que vino en Jayuya, nosotros veníamos a traerle ahí verduras, frutas. O sea que cuando yo entré hace unos años, subí por aquella escalera, me dio como, saber que cuando yo entrara allí no iba a encontrarlo. Allí se puso una tarja. Esa tarja que habla sobre don Pedro, que nació allí, que vivió allí, que allí fue donde lo atacaron desde el edificio del frente, que es una iglesia, yo creo que pentecostal. De ahí le tiraban los gases lacrimógenos. No era Jorge, era su hermano. Jorge era abogado que ejerció en Utuado. Ellos eran unos 4 o 5 hermanos. Era Jorge, era Amador, era Paco, era Puya, Amador, Jorge, Moisés, 2 hermanas, y había otro hermano más que sirvió de a la policía, ¿no? Goyito era tan humilde. Yo conocía a 4 de ellos. Conocí a Raimundo, a Goyito, a Medina, era Goyito, era Raimundo, Raimundo y Goyito. Yo conocí 4 de ellos. No recuerdo su nombre ya. Tendría que buscarlo en mi libro, parece. Pero Goyito tenía una nena de 6 meses cuando entró tuvo en el ataque a la fortaleza. Y como nosotros estuvimos tanto tiempo completamente incomunicados, Goyito se pasaba hablando de su nena siempre. Goyito recibió muchos balazos, pero ninguno le entró al cuerpo. Tú veías los verdugones por donde quiera, ¿no? Porque él se metió debajo del carro. Y ahí fue como pudo salvarse. Y lo daban por muerto porque estaba lleno de sangre y todo. Y entonces, al tiempo que nos dan, como el año y pico que nos dan las visitas, era media hora de visita, una de las personas que primero le dieron visita fue a Goyito. Y cuando entró al salón de visita, se supone que la visita era de media hora. Solamente encontró a la señora y le preguntó por la nena. Y dijo, ¿tú no recibiste el telegrama? Y dice, no, ¿qué telegrama? Dice, la nena se murió. Eso fue una tragedia increíble, porque a nosotros, a todos, fue como si todos fuimos Goyito en ese momento, ¿no? Con mis 6 hijos, que en paz descanse,
Cuando Goyito salió, Goyito se casó de nuevo, tuvo un hijo. Yo no sé, yo no he sabido más de ese hijo, pero yo tengo una foto por ahí entre mis cosas que tengo por ahí guardadas, en que estamos Oscar Collazo y yo ante el y el nene de Goyito, ante el féretro de Goyito. Esa foto la tomó Milli. Y fíjate, es una foto inédita, yo creo que es inédita. Yo no sé si Milli la tiraría alguna vez en Claridad, pero Goyito no fue el mismo. Pero así hubo otros compañeros en que murieron los papás y las mamás y eran tan pobres, especialmente de Jayuya, que desde que cayeron presos ya no vieron más a sus padres. Por ejemplo, yo pude ver mi hermano de crianza, Tony, pudimos ver a mamá cuando murió. Que murió en el 1957, como yo creo que fue el 16 de diciembre de 1957, ya empezando las Navidades. Y nos llevaron, claro, entre el sistema penal en Puerto Rico, muy distinto, fíjate, a cómo era en Estados Unidos cuando murió la hija de Lolita. A Lolita la trajeron a ver, a su hija. Y cuando asesinaron al papá de Rafaelito, lo trajeron. Sin embargo, Muñoz no permitía. Muñoz, eso quien lo logró de que nos llevaran a nosotros fue el alcalde de Jayuya, que había estudiado conmigo en escuela superior, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Adrián Torres, que era un amigo, pero y siempre lo fue como un hermano mío, era Adrián. No importaba su ideal, si es que el Partido Popular tenía algún ideal, ¿no? Pero él fue alcalde de Jayuya por el Partido Popular. Y él fue quien consiguió que nos llevaran a ver a mamá. No nos permitieron ir al entierro. Pero hubo muchos que murieron los papás. A don Pedro, que nosotros nos trasladaron de la cárcel de Arecibo a la Princesa, que ahora eso es un palacio, ¿no? Pero la Princesa era una cárcel horrible. La única peor fue la de Arecibo, porque en Arecibo el tiempo que estuvimos allí, las comidas eran con gusanos. Y a un grupito nos trasladaron a la Princesa, en que había en el techo, había dos construcciones, una de madera, las dos de madera, pero que una miraba la puerta de donde estaba don Pedro, junto al liderato nacionalista, miraba hacia el este, y la de nosotros miraba, la puerta era hacia el oeste, y no podíamos vernos. Ahí teníamos, mientras en Arecibo se dormía en el piso, ahí había camastro, o había una litera, mejor dicho, y era distinto. Cuando nos celebraron los juicios que nos sentenciaron
nosotros no le reconocimos ninguna autoridad al gobierno de Estados Unidos ni a ninguna corte en Puerto Rico colonial a juzgarnos por defender la libertad de nuestra patria. Y había dos abogados que simplemente iban a representarnos, pero que era solamente para llenar un papel de que estuvieron representados por dos abogados, el licenciado Juan Hernández Vallés y Francisco Hernández Vargas, que era fue tío del que fue presidente del Colegio de Abogados, de Hernández, que fue hasta hace como 3 o 4 años atrás, uno grande él. Y ahí fuimos sentenciados a perpetua. La cárcel, esos abogados eran los fiscales, eran unos... Era increíble cómo se reían de nosotros y cómo usaban a la bandera de Puerto Rico como algo, como cualquier cosa. Como cuando mamá me sentencian a mí a cadena perpetua y mamá que estaba allí se desmaya, ellos riéndose. Esos fiscales eran Pandolfi y Rinaldi, Efraín Crespo, que fue luego el hijo, fue fiscal en la Corte Federal contra nosotros en el asunto de Vieques. El jefe de ellos era José Aponte, pero que es el fiscal de la Corte en la Corte Federal, el nombre de él, su nombre que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Fue también que 50 años después de ser fiscal contra mí, por el suceso de la revolución, también fue fiscal por la entrada a Vieques. El hijo, esa casualidad, ¿no? El padre fiscal en el 50 y el hijo fiscal 50 años después, en el 2000, sentenciados por ellos, ¿no? Por padre e hijo. Uno a perpetua y el otro a tiempo completo en la cárcel. Don Pedro fue indultado en el 1953, después de haberlo torturado, quemado en la cárcel por las radiaciones. Y un grupo de mujeres, Juanita Ojeda, Doris Torresola, Angelina Torresola, Carmín Pérez, Isabel Rosado, se ocuparon del cuido, porque don Pedro necesitaba asistencia para todo. Las quemaduras eran horribles, su cuerpo quemado. Y así cuando sucede el tiroteo en el Congreso, le revocan el indulto que le habían dado y lo llevan al presidio insular, al Oso Blanco. Y lo meten en una celda donde llevaban a los tuberculosos terminales. La prepararon, entonces pero así como estaba, que necesitaba atención, nombraron a un preso regular para atenderlo. Nosotros
pedimos que dos de nosotros fuéramos a estar con él. No lo permitieron, allí no podía entrar nadie, en un tercer piso, en el que había que pasar 3 puertas con guardias para lograr llegar al sitio donde estaba. Esa celda quedaba sobre el techo de donde estaba, se tomaban la radiación, se hacían placas. O sea, y ese don Pedro pasaba semanas en su propio excremento, en su propia orina, porque el pobre preso que era una persona noble, no podía, pero necesitaba atención para bañarlo, para limpiarlo, para cambiarle la sábana. Don Pedro usaba para los ataques eso que le hacían con radiación, crema Pons, y Juanito Ojeda, Doris Torresola y Angelina, la hermana, se ocupaban de conseguirla. ¿Y cómo lo hacían llegar a don Pedro? Me la enviaban a mí, me llevaban a mí, y el del correo del presidio me decía, oye, Heriberto, y cuando me llegaban esos paquetes, me iban varios a buscarme a la celda y ¿cómo tú, por qué tanta crema Ponce? Como es que nosotros lo usamos para protegernos claro, estábamos encerrados, pues. Y a través de ese preso que tenía don Pedro, se le hacíamos llegar a don Pedro. Igual que toallas, don Pedro tenía que usar toallas mojadas. Don Pedro había estudiado química y sabía con lo que estaba bregando, él sabía que le estaban jadeando, ¿no? Un día, este preso fue, la conexión era conmigo. Y dice, mira, estábamos cogiendo sol, nos habían sacado a coger sol y fue por la reja y me dijo, Heriberto, don Pedro está muy mal, está tomando traguitos de café negro porque no puede pasar nada, no habla. Y a nosotros nos habían dado oportunidad, eso fue en el 57, nos habían dado oportunidad de trabajar a los que quisieran trabajar en distintas partes de distintas oficinas, y nosotros cogimos la mayor parte de los que trabajaban. Pedimos el hospital, porque en el hospital a ese pobre presos enfermos los trataban como animales y abusaban de ellos, así enfermos como estaban, sexualmente abusaban de ellos. Eran presos, otros presos ligando a los presos. Y entonces, cuando nosotros llegamos ahí, el cambio fue increíble. Ellos vieron con el cariño, con el amor, con con cierta ternura que nosotros lo tratábamos. Pero cuando hay el tiroteo en el Congreso, nos encierran de nuevo. Y nos encerraban cuando les daba la gana. De encerrarnos y tenernos meses sin visitas, sin nada. Y en ese tiempo estábamos encerrados. Nos habían quitado las visitas y
y el derecho a coger sol cuando quisiéramos. Y unas hermanitas de la caridad. No, y esa fue la última vez que lo vi. Cuando el perso va y me dice, mira esto, yo le digo al guardia, dice el enfermo, y le digo al guardia, yo necesito ir a ver al médico. El médico era el doctor Rafael Troyano de los Ríos, que era un refugiado político de la Guerra Civil Española, cuñado de García Lorca, y el médico principal de Juan Ramón Jiménez, que entonces era profesor residente de la Universidad de Puerto Rico. O escritor residente, profesor, yo creo que no fue escritor residente. Y cuando llegué a la oficina de él, me mandó a salir al guardia y me dijo, ya sé a lo que vienes. Vienes a preguntarme qué le pasa a don Pedro. Pues a don Pedro le dio un derrame cerebral. Está paralizado en su lado derecho, no puede hablar, no puede comer. Y yo me he comunicado con el gobernador, con el secretario de Justicia, con el de Corrección, con todos los que tienen que ver con esto, y no quieren trasladarlo de aquí. Y yo no quiero que don Pedro se muera aquí. Y yo le dije, y si yo hago una cartita y se la envío a una prima que estudia en la Universidad de Puerto Rico y vive en Santa Rita, yo tenía la dirección de ella así de memoria, y me dijo, yo le dije, ¿usted se la lleva? Me dijo, se la llevó. Claro, sin mencionarlo a él, nada, yo explico todo lo que pasa. Y ella se va por la noche. Había un programa que dirigía un locutor de Peñuela, Díaz Velázquez, de apellido Díaz Velázquez, Toño Díaz Velázquez, y Antonio se va. Él da la noticia que don Pedro, lo que le pasaba a don Pedro, que estaba grave. Y al otro día salió en el Imparcial y El Mundo, que eran los únicos dos periódicos que había, la gravedad de don Pedro. Y eso ocasionó de que mandaran a atenderlo y le dieran visitas de la hermana que quería verlo. No lo veía, no lo había visto ya tantos años. Hacía 4 años que no lo veía. Dice doña Ana. Y entonces lo trasladan al presbiteriano. Y en el presbiteriano está en un tiempo y lo envían de nuevo para presidio. Entonces no lo envían a esa celda que le habían, donde estaba, le pasó eso. Lo envían a una celda en el Hospitalillo General. Prepararon una celda con un guardia en el portón, que no dejaba pasar a nadie, solamente a los que le iban a llevar comida, si es que aquello era comida. Y hay unas hermanitas de la caridad de la iglesia La Milagrosa de Gepiedra. Sor Ana María, Sor Julia, Sor Gregoria, que iban todos los sábados al presidio, junto con Pedrito Baijé Chapel. Pedrito iba a estudiar para cura. Y Pedrito era muy católico. Luego, pues
ya cuando pasa esto, ya no iba a la prisión. Van las hermanitas y le piden permiso al guardia que estaba a cargo de la sección de nosotros, si podían que darle permiso a uno de nosotros para ayudarle a repartir en el hospital el material religioso que llevaban. Y él le dijo que, el guardia le dijo que sí, pues, a Heriberto que nos acompañe. Y tenía preparada esa celda tan buena. Y donde primero fuimos fue a la celda de don Pedro. Y don Pedro estaba con la mano izquierda, que era la única que movía, en el pecho, y estaba con los ojos cerrados. Y cuando ella lo llaman, que él abre los ojos y me ve, quería hablar y no podía. Y se le saltaron las lágrimas. Y yo me abracé con él a llorar, y lloramos juntos. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Lloró. Tan duro. Tan terrible verlo como estaba. Yo salí en el 69, digo 59, a fines del 59. Y hay una historia muy, muy bonita de aquella muchachita que era mi noviecita así en 1950, que ya no habíamos visto más, ni sabíamos, bueno, no sabíamos de él. Y nos encontramos y le pregunté si se había casado y me dijo que no. ¿Cómo me voy a casar si estaba esperando por ti? Y nos casamos a los 5 meses. Pasamos las de Caín, no quería. Yo estaba trabajando, a mí me dieron trabajo la Volkswagen, que entonces en ese tiempo pertenecía a 5 abogados independentistas. Y el gerente general era el papá de Pepín Lugo. Pepín Lugo había estudiado conmigo en Jayuya, aunque él no era de Jayuya, pero su papá era químico de la central Santa Bárbara de Jayuya. Y fuimos, me digo, crearon un puesto para mí, de cogerle el tiempo a los mecánicos que trabajaban en un automóvil, en un auto, cogerle el tiempo cuánto se tardaban. Si ese arreglo podía costar tanto, que no se explotara, era gente amable, gente buena, que no se le cobrara de más al cliente. Y lo que me ganaba era $145. Y ella trabajaba en la Cruz, y ganaba 175. Eran como $300 que recibíamos, o menos por dólar. Pero había que pagar todos los gastos, casa y todo. Y luego vino la persecución grande. En el presidio no nos perseguían porque se nos tenían ahí, encerrados. No había por qué perseguirnos, que nos hacían cosas bárbaras de a las 11 de la noche no estar durmiendo y pasar un guardia con el rotén por las bajas, por los barrotes.
y despertar a uno de improviso, de no darnos visita, todas esas cosas. Toda la semana iban 2 agentes de la policía o del FBI al trabajo a investigar. No hablaban conmigo, a mí no se acercaban, pero para tratar de que me dejaran sin trabajo. Y cuando ellos le venden a los alemanes, yo pienso de que me voy a quedar sin trabajo. Ellos le venden a los alemanes en el 61, le venden, casi los obligan a que le venden por $2 millones la franquicia. Y era cuando de cada 10 carros en la carretera había 6 Volkswagen. Y los alemanes se portaron conmigo increíblemente decentes. Fíjate que... Y cuando iban, ellos le decían, cuando iban esta gente decía, de Marín nos importa su trabajo, su política, nosotros, no es asunto nuestro, a menos que haga política aquí dentro de la... Pero si no hace política aquí, en el trabajo, lo que nos importa y es un buen trabajador. Y estuve con ellos 19 años. Así que, pero entonces visitaban, toda gente visitaban a mi familia, a mis vecinos. Visitaban la iglesia que yo iba. Visitaban inclusive el colmado donde iba a comprar. A ver si yo hablaba de que yo hablaba allí. O sea, muchas. El saber cada paso que yo daba. El tratar de crearme una situación de confrontamiento con compañeros del trabajo, con vecinos, tú sabes, no lo lograron. En la iglesia, los 2 sacerdotes una vez sacaron a 2 de la casa, le dijeron que se fueran. Sí. Ellos vivían casi al frente. Así que ese fue... Esa situación duró tiempo. Yo digo que todavía, pues, ahora no tienen que bregar en esa forma, ahora lo bregan de otra manera, ¿no? Pero la situación sigue siendo la misma o peor. Y peor en cierto aspecto porque la gente se ha ido acostumbrando al coloniaje. Yo digo que ojalá que esa revolución pacífica que hicieron los jóvenes el año pasado se convierta de veras en cambiar a estos 2 partidos que nos han entregado por completo, que no se le han puesto de frente al imperio, por lo menos hablarles como tienen que hablarles, enfrentárseles. Yo confío mucho en la juventud, pero ya sin faltarle el respeto ni tampoco a las personas, a los viejos. Yo soy viejo, requete viejo. Estamos mal acostumbrados, pero ustedes los jóvenes no, ustedes los jóvenes tienen fe en ustedes. Y les molesta, como yo digo,
a muchos de los jóvenes cuando voy a darle conferencias de que ellos quieren tener libertad. El día que salgan de ahí, se casan, tienen hijos, pues no pueden permitir que nadie se les meta en la casa y les prohíba que no puede tener relaciones con el vecino, o no puede ir a comprar en aquel colmado porque ellos tienen su propio colmado que hay que comprarle a ellos. Esas cosas así, tú sabes, creándole conciencia. Esa es la misión que yo hago desde aquí, desde aquí. Don Pedro estuvo en el del presbiteriano, ya cuando iba a morir, lo enviaron a detrás del, alguien, la calle J. Jiménez, algo así, detrás del Hospital del Maestro, J. Jiménez. Allí pasó sus últimos días. Ya sabían de que le quedaba poco de vida. Ellos lograron lo que querían. Lograron acallarlo con haberle ocasionado el derrame cerebral, que don Pedro lo había dicho, lo que están tratando de ocasionar un derrame cerebral, pero dejarlo sin habla. Pero lo dejarían sin habla, pero ahora está hablando más que nunca y está siendo escuchado más que nunca. Don Pedro está entre nosotros, está vivo, más vivo que nunca. Hay mucho, tenemos mucho todavía. No hemos perdido todo. Han tratado de quitárnoslo, pero no pueden. Hay jóvenes viejos que tienen lo que tienen por capacidades, pero el joven que piensa, que sepa que sepa que tiene un compromiso con la patria y que estamos pasando por una situación en que podemos perder todo. Y el día que perdamos el coraje, no el odio, el coraje de la lucha, en la forma que sea. Yo no condeno ninguna forma de lucha por la independencia. Con todos estoy de acuerdo. Siempre que esté ahí la independencia, ahí me tienen a mí. Y se lo he dicho por ejemplo, a los que escriben, a veces escriben, que la independencia se hace a través de las armas. Vamos a hacer la revolución. Empiézala. Porque es muy fácil decir vamos a pelear. ¿Quieres pelear? Pues vamos a pelear. Pero tienes que buscar gente, porque una revolución se hace con pueblo. Y una revolución se puede hacer, sacar la Marina de Vieques fue un acto revolucionario. Y no se mueve, ni una gota de sangre. O sea, tú puedes luchar en la forma que tú creas más conveniente para la independencia. Y donde esté la independencia, no le des la espalda. No le dejes nunca el terreno al enemigo. Hay que pelear en el terreno, ahí. Pero no dejar abierto el campo. Si se lo deja abierto, es para que cuando vas a empujar de veras de nuevo, pero con fuerza. Ese no decirle no a los yanquis es tan importante. Aunque no sea, porque hay personas que dicen, bueno, pero es que eso no lo ha aprobado el Congreso. Es que no, el Congreso nunca lo va a aprobar. Somos nosotros los que tenemos que lucharlo. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No es el Congreso. Tú tienes a los presidentes, cuando salen de la presidencia, que han perdido, rápido dicen, yo quiero
la estabilidad para Puerto Rico. Ahora, ¿te lo dicen cuando están en la presidencia? No, cuando pierden. O cuando quieren ganar votos y ya después se olvidaron. Pero estamos de pie. Estamos de pie y en lucha, que es lo importante. A ustedes los jóvenes, yo no sé si yo soy ejemplo para ustedes, pero por favor, sepan que la patria está en peligro. Y que aún viejo como estoy, todavía si me reclutan para una revolución, estoy en la mejor disposición de acompañarlos. La patria se defiende de muchas maneras. Y donde quiera que esté y se encuentren en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, sepan que tienen la patria aquí y que tienen que solidarizarse con nosotros, con su independencia. América va a seguir despertando. Yo creo que Maduro, de ver está Maduro. La gente decía, ¿por qué? Dale más duro, ¿no? Pero Maduro no puede seguir dando. Creo que ha dado un ejemplo grandísimo. Han tratado de destruirlo, de matarlo. Todavía no se sabe. Ya, este señor que está ahí en el gobierno de Estados Unidos, que parece que está medio desajustado, ¿no? Totalmente. El poder lo tiene de grandeza increíble. América le está diciendo, no te preocupes, que tú vas a caer. Y junto contigo se van todos los que han estado contribuyendo con su sangre, porque están asesinando a los que defienden el ambiente y defienden las causas justas. Los están asesinando en nombre de la llamada democracia. Esos países, por favor, recuerden que nosotros estamos con ustedes y que nosotros necesitamos de ustedes el apoyo, pero nosotros la independencia la vamos a hacer nosotros los puertorriqueños, con el respaldo moral de nuestros hermanos latinoamericanos, porque somos parte de la patria grande. Bolívar venía para Puerto Rico y llegó hasta Vieques, la isla sufrida, la isla nena. De Vieques no pudo pasar hacia Puerto Rico. Y han sido muchos los puertorriqueños que han dado su sangre por la libertad de los países latinoamericanos, desde Chile para acá. No le pedimos sangre a ustedes, que la derramen. Pero cuando hubo lo de Vieques, y eso lo hay que reconocerlo, había un chileno que estuvo preso con nosotros, Oliverio Serrano. Su hija vive aquí en Puerto Rico, en Bayamón. Oliverio vino del grupo de Mayagüez y estuvo con nosotros presos en la cárcel federal. O sea, que la solidaridad es mutua. Pero nosotros nos toca, a nosotros es que nos toca
con nuestro esfuerzo, con nuestro orgullo nacional, con la satisfacción que da cuando tú ganas algo y lo ganas con tu frente, con tu sudor, el sudor de tu frente. Esa patria libre, y a lo mejor yo no la veo, pero la van a ver mis hijos y mis nietos y los jóvenes puertorriqueños que siguen de pie. Así que un abrazo a todos y a todas. Estamos en pie de lucha. La patria grande va a vencer. La patria grande, esa patria cubana, esa patria venezolana, ya mismo va a caer el gobierno de Ecuador, el de Bolivia, el de Brasil, que han sido entregados y Chile que ha sido siempre uno de los líderes, el estudiantado chileno ha sido muy valiente siempre. Confiamos en ustedes. Unidos todos vamos a vencer.